día de hoy. Señor, ayúdanos a estar atentos con expectativa santa, mirando, pensando, deseando, Señor, cómo vas a actuar, cómo te vas a mover, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Alabado tu nombre por siempre, Señor. Tú eres, Señor, nuestra salvación. En ti confiamos. Señor, nuestras fuerzas están en tus manos. Señor, permite que de mi boca salga alabanza, salga cántico para ti cada día, Señor. Quita la queja de nuestra boca, Señor amado. Quítala, Señor. Oh, Señor, porque es mejor refugiarnos en ti, Señor. Padre, por favor. Sí, gracias por nuestro prójimo, gracias por nuestros amigos, gracias por los contactos, gracias, Señor. Y les buscaremos y les pediremos ayuda, tal vez en algunas situaciones. Pero yo te digo, mi querido hermano, es mejor refugiarnos en el Señor que confiar en los hombres, porque el poder, las fuerzas, las capacidades de los hombres tienen límites, pero las del Señor no. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice en esta hora, Señor, y te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Hoy, esta mañana, Señor, tú escuchas nuestra oración, tú escuchas nuestro ruego, Señor. Nos presentamos delante de ti cada mañana, Señor, esperando siempre tu respuesta, Señor. Gracias, Señor. Nos alegramos todos. Nos alegramos todos, Señor. Cantamos a ti esta mañana. Tú eres el Señor. Tú eres nuestro refugio, Señor. Alabado su nombre para siempre. Así que entregue toda su semana, entregue este día en sus manos y dígale, Señor, abre mis sentidos espirituales. Señor, para que yo pueda ver, oír, entender tus planes, tus propósitos. Señor, entrego en ti toda mi ansiedad, porque solo tú tienes cuidado de mí, Señor. Ahora mismo te entrego todas las ansiedades. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu fidelidad, Señor, y tu grandeza. Bendito eres por siempre, Señor. Alabanzas sean dadas a ti, Señor. En el nombre glorioso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, Dios les bendice a cada uno de ustedes esta mañana. Gloria al Señor por nuestros tiempos de devocional y cómo estamos caminando en la palabra del Señor. Debemos de tener esto como una costumbre, practicarlo, amarlo, desearlo. Alabado el nombre del Señor. Yo lo comparo como cuando era uno un niño y le decían a uno, mañana vamos de paseo, así que acuéstense temprano porque hay que madrugar al paseo. Y casi que uno ni dormía esperando la hora del paseo. Pues déjeme decirle que esto es más deseable que una invitación a un niño a un paseo, porque ahí está la palabra de Dios. Bueno, habitualmente nosotros asociamos la predicación del Evangelio con los apacibles pueblos rurales de Palestina, donde ministró el Señor Jesús. Por ese motivo, muchos creyentes se sorprenden cuando leemos el libro de los Hechos y descubren que la iglesia de los Hechos fue primordialmente urbana, porque realmente la iglesia nació en Jerusalén, pero explotó, digámoslo así, y se fue a las otras aldeas, se fue a los otros lugares, y fue una cosa impresionante. La iglesia empezó en Jerusalén y desde allí se extendió a otras ciudades en las cuales estaba Samaria, recuerdan, estaba Damasco, Cesarea y Antioquía. Bueno,
en el libro de los Hechos se menciona al menos 40 ciudades diferentes. Desde Antioquía de Siria, Pablo y todos sus colaboradores llevaron el Evangelio a todo el mundo conocido en la época. Entonces, vamos a darnos cuenta hoy cómo la palabra de Dios relata específicamente un recorrido por la antigua geografía. Y hay un pasajito antes de empezar en donde vamos, en el libro de Romanos, el capítulo 15, el verso 19 dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 15, verso 19, antes de entrar a nuestro libro de los Hechos. Y dice, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Una trayectoria tremenda. Y vamos a ir a entrar entonces en el libro de los Hechos. Vamos al capítulo 13 y vamos a empezar en el versículo 1. Dice, en la iglesia de Antioquía se encontraban ministrando profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado de Níger, Lucio de Cirene, Manaén, criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, van dos veces en este pasaje, ayunar y orar, les impusieron las manos y los despidieron. Enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, teniendo a Juan como ayudante. Digamos que un lector normal va a leer este pasaje y dice, bueno, ¿y esto qué mensaje habrá aquí? ¿Qué me podrá enseñar este pasaje? Pero hay muchas cosas que podemos rescatar de este pasaje. Y una de las cosas es que el Espíritu de Cristo, para mí, es un espíritu de misiones. Y mientras más cerca estemos en el Señor, más carga vamos a tener acerca de las misiones. Pero, ¿qué es una misión? Una misión es ir, llevar un mensaje, levantar y fortalecer una iglesia en nacimiento o fortalecer los hermanos que se encuentran en cualquier otra localidad. Pablo, llamado Saulo, y Bernabé experimentaron esto al ministrar en Antioquía, donde el Espíritu los llamó para llevar el Evangelio al mundo romano. Estaban ahí en Antioquía, pero el Espíritu Santo los llama y dice, tengo una tarea ahora para ustedes. Hasta ese momento, Jerusalén había sido el centro del ministerio y Pedro el apóstol principal. Así estaba la iglesia hasta el capítulo 12 que habíamos leído. Sin embargo, a partir de ese momento, ahora será Antioquía, que se va a convertir en el nuevo centro de enviar predicadores, evangelistas. Allí es donde la iglesia se va a empezar a fortalecer. Y Pablo ahora va a ser el nuevo líder. Así que el evangelio estaba en marcha. A mí me emociona muchísimo cuando
la iglesia no se queda estática, sino que la iglesia está marchando a la marcha del mismo Espíritu Santo. Estábamos viajando y tal vez haciendo un viaje visitando a mi hijo, pero yo vi, fue mover el Espíritu Santo hacia destinos y llevando la palabra y fortaleciendo la iglesia aún ya existente. Y como yo he venido leyendo y estudiando todo esto para compartir con ustedes, esto trajo a mi corazón mucho gozo de saber que lo mismo que pasaba en el libro de los Hechos está pasando en medio de nosotros. Y Dios quiere que usted participe también y se emocione de que podamos llevar el Evangelio y ser partícipes de la obra del Señor. Ahora, Lucas menciona a 5 hombres que ministraban en la iglesia. Número 1, Bernabé. ¿Recuerdan? El hijo de la consolación, que les decía a ustedes que qué lindo que pudiéramos tener muchos Bernabés al lado de nosotros. Simón, este posiblemente era de África, ya que su sobrenombre era Níger. Lucio de Cirene, que pudo haber sido uno de los fundadores de la iglesia de Antioquía. También estaba Manaén, amigo íntimo, o tal vez, no sé, hermano adoptivo de Herodes el Antipas. Y mire de quién era Herodes el Antipas, el que ordenó la ejecución de Juan el Bautista. Entonces, vea cómo el Evangelio puede llegar aún a los lugares de nuestros enemigos y al Señor conquistarlos y de allí sacar líderes poderosos, alabado el nombre del Señor. Y también menciona a Pablo. Y lo menciona como de último, pero ¿sabe? Fue destinado a convertirse el primero. Estos hombres servían, dice aquí, como profetas y maestros. Los profetas contribuían a la consolidación de la iglesia, a proclamar la palabra de Dios. El primer tarea de un profeta es proclamar la palabra de Dios, más que pronosticar situaciones o pronosticar eventos, que también un profeta lo puede hacer, pero un verdadero profeta ¿sabe qué hace? Anuncia la palabra de Dios, anuncia la palabra de Dios, ayuda a la consolidación de la iglesia, a proclamar la palabra de Dios. Su función principal es ser proclamador, proclamador, alabado el nombre del Señor, aunque podían anunciar también en algunos momentos pronosticar algunas cosas. Tenemos un ejemplo ahí en el libro de los Hechos, el capítulo 11, el verso 27 al verso 30. Mire lo que dice. Hechos capítulo 11, verso 27 al versículo 30. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. ¿Quién dio ese anuncio, mis hermanos? Un profeta, ¿verdad? Pero recuerda, la primera función de un profeta no es pronosticar, sino anunciar o proclamar la palabra de Dios. Verso 29 dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, una iglesia sana es una iglesia donde los dones del Espíritu están presentes en una iglesia. El don de maestro, el don de la palabra, el don de ciencia, el don de profecía, el don de discernimiento. Pero aquí también habían maestros, maestros que ayudaban a fortalecer a los convertidos en la doctrina de la fe. Y él enseñaba estas cosas. Y por eso el mismo Pablo, hablándole
a Timoteo, le escribió allí en 1 Timoteo 2:2 y le dijo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Otra de las funciones de nosotros en la iglesia, y hablo no de esta iglesia local, sino hablo de la iglesia en general, es que necesitamos identificar personas que nos ayuden a enseñar la palabra de Dios, a enseñarla. No necesitas tus fuerzas, sino el poder del Espíritu Santo y la capacidad y la disposición. Abra su casa para enseñar la palabra. Abra un estudio bíblico en su casa. Sea un discipulador, alabado el nombre de Dios. Bueno, Dios ya había llamado a Pablo a ministrar a los gentiles y ahora llama a Bernabé para trabajar con él. Un hombre como Pablo, al lado de un ayudante como Bernabé, es algo maravilloso. Yo alabo a Dios porque analizando la característica de ellos y sin querer hacer comparaciones, yo estaba diciendo, Señor, qué bueno que Alejandra y yo somos como Pablo y Bernabé. ¿Sabe una cosa? Yo tengo ínfulas, pero esas ínfulas no las puedo realizar sin esta dama que es como una dama de consolación, así con el temperamento de Bernabé. ¿Saben? Necesitamos la ayuda unos a otros. Usted tal vez tenga un don maravilloso y necesita apoyar a otro. O usted tiene el don maravilloso y necesita que otro le apoye. ¿Sabe? No podemos ser ruedas sueltas. Nos necesitamos. La iglesia confirmó el llamamiento de ambos, los comisionó y los envió. El ministerio del Espíritu Santo y a través de la iglesia local es la que envía las personas para que salgan y sirvan. Primero el Espíritu Santo nos pone en nuestro corazón, nos prende un fuego en nosotros, nos llena para poder desarrollar el ministerio, pero la iglesia siempre debe confirmar el ministerio. Querido amigo, no podrás tener un ministerio sin la confirmación de la iglesia. Ese es el orden. No podemos salir corriendo diciendo, no, a mí el Señor me llamó, entonces no necesito iglesia. Quiero decirle que sí la necesita. Bernabé y Pablo entonces llevaron consigo a otro llamado Juan Marcos como ayudante. Juan Marcos era sobrino de Bernabé, así que Bernabé se llevó también a su sobrino. Recuerde que en la casa de la madre de Bernabé, allí se abría un centro de predicación de la palabra. Su casa era una casa de predicación. Así que todos estamos vinculados. Ok, vaya conmigo a Hechos capítulo 13 y vuelva ahora al versículo 6 y sigamos con nuestra lectura. Dice, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, encontraron a un amigo, encontraron a un mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, un hombre prudente. Este llamado a Bernabé y a Saulo, llamándolo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traducía su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, óigalo bien, lleno de rabia, ay, no, perdón, disculpe, estoy leyendo mal, no dice lleno de rabia, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo. Esto es importante. Fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad,
hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora he aquí que la mano del Señor estará contra ti. Serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo entonces, después de esto, zarparon a Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge y a Panfilia, pero cuando llegaron allí, Juan Marcos se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. Bueno, parecía que era lógico que se dirigieran a Chipre, porque era el lugar natal de Bernabé. Sabe que cuando uno tiene la palabra y el Señor ha hecho algo en nosotros y uno sabe a dónde quiere ir, yo quiero primero ir a mi casa, yo quiero que los míos conozcan de Dios. Y esto es maravilloso porque es el orden de Dios. Ahora, Lucas no nos da detalles de lo que pasó allá en Salamina. Ese era el gran centro comercial del extremo oriental de la isla de Chipre. Allí algunos creyentes confiaron en el Señor y se formó una iglesia local. Qué bueno que cada vez que salgamos podamos ver la gloria de Dios de esa manera. Posteriormente, los hombres viajaron 145 kilómetros hasta Pafos, al otro extremo de la isla, donde se encontraron con la primera oposición. Ahora, ese Pafos era la capital de Chipre. Y el primer funcionario romano allí era Sergio Paulo, un hombre prudente que deseaba escuchar la voz de Dios. Y se le opuso un falso profeta judío que al mismo tiempo era un mago. ¿Sabe? Se llamaba Bar Jesús. Resulta inusual encontrar a un falso profeta hechicero judío, ya que los judíos normalmente evitaban todas las actividades demoníacas. Pero este acontecimiento ilustra que Jesús había enseñado una parábola que juntamente con el trigo es sembrada también la cizaña, y que cuando ponemos la palabra, rápido el enemigo viene a poner la cizaña. Rápido el enemigo va a venir a poner el estorbo. Pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, porque me gustó mucho que no lo aclara aquí, lleno del Espíritu Santo, reprendió, y no que le mandó un castigo, sino que por el Espíritu Santo, este mago quedó ciego. Eso realmente se convirtió en un milagro, porque el mismo Sergio Pablo, que estaba allí, pudo ver que el poder del Espíritu Santo se movía a través de Pablo y a través de Bernabé, y que eran siervos verdaderos de Dios y que practicaban el mensaje genuino de la salvación. Escuche esto. Por eso cuando usted esté en una reunión, cuando usted esté en un discipulado, cuando usted llegue a una casa y usted encuentre un enfermo, sea de la mente, sea del corazón, sea del cuerpo, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, deje que el Espíritu Santo se mueva, que ministre, ore por el enfermo, traiga la palabra, predique al Señor Jesucristo. Ese será su testimonio. Y entonces las personas creerán en el poder de Dios. El primer lugar, vemos aquí cómo eh, el Señor hace y permite estas cosas para que su evangelio corra. Pues ahora, por causa de ese milagro, este hombre reconoce al Señor y allí se levanta un movimiento poderoso de la palabra del Señor.
Este episodio termina con algo. ¿Recuerdan que venía Juan Marcos con ellos? El sobrino de Bernabé. Era como un equipo maravilloso. Pero dice que tan pronto terminaron la tarea, llegaron otra vez a Antioquía. Él se devolvió a Jerusalén y no anduvo más con ellos. Tal vez le hizo falta su casa, tal vez añoraba su hogar, o tal vez, pero ¿cómo así que Pablo acabó de llegar? Y ahora, en vez de mi tío ser el que manda, ahora el que manda es Pablo. No, 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 yo no estoy de acuerdo con eso. O tal vez tenía miedo. Marcos era un judío devoto y es posible que se sintiera incómodo con los gentiles que se habían convertido. No lo sé. Cualquiera que haya sido su decepción, Juan Marcos parece que cometió un acto grave porque Pablo se negó a que volviera a acompañarlo en su grupo. Sabe, a veces no siempre podemos andar con todas las personas y a veces los llamados de Dios son tan celosos que a veces no podemos hacerlo. Ahora, eventualmente, este Juan Marcos no cerró la puerta por completo. Vamos a ver en el libro de los Hechos que en algún momento él retoma sus tareas, pero Pablo tuvo que disciplinarlo. Entonces, ¿qué pasó? Se fue Juan Marcos y ahora se quedó solo con Bernabé. Pues vamos a ver. Hechos 16, me voy a adelantar un poquito, verso 1 al verso 5. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de un padre griego, y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que la iglesia, en las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. El apóstol Pablo tenía ojo y no solo se quedó andando con Bernabé, sino que ahora escogió un joven. Y me llama la atención que su mamá tuvo mucho que ver en el llamado de Timoteo. Mi querida familia, queridas madres, ustedes tienen mucho que ver con el llamado de sus hijos. La iglesia ahora va a seguir aumentando, confirmados en la fe, y la iglesia va a seguir adelante. Juan Marcos demostró ser digno nuevamente y con el tiempo Pablo lo volvió a aceptar y lo aprobó durante muchos años en el ministerio. He visto gente alrededor mío y de un momento a otro se descalifica, se va del lado mío, pero con el tiempo unos se quedan allá y otros regresan. ¿Sabe? No sea usted de los que se van, quédese, permanezca, porque esta es formación de carácter. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por la palabra esta mañana. Yo bendigo a cada uno de mis amigos y hermanos que están aquí. Gracias, Señor, por hablarnos a través de la palabra y animarnos, Señor. Te doy gracias por la vida de ustedes, por sus familias. Y esta semana, Señor,
Llénalos de tu espíritu de manera poderosa.